Quiero iniciar contándote una historia de cuando yo era pequeño. Los que no habían visto mi foto, sí soy yo. Ya sé que hay una gran diferencia de la frente hacia arriba. Pero quiero decirte que cuando yo tenía como 8 años, 9 años, huí de mi casa. De verdad. ¿Y sabes por qué huí de mi casa? Porque mi hermano que me sigue hacia arriba, Jorge, bien mala onda, me dijo que Santa Claus no existía. Y yo creía en Santa Claus y me destrozó el corazón. Me sentí defraudado por él, por mis papás. Agarré mi bicicleta y huí de mi casa. Obviamente, nomás le di vuelta a la manzana porque mi mamá no me dejaba ir más lejos. Y después de que di 3 vueltas, dije, pues, ¿a dónde voy a ir? Y regresé de nuevo a mi casa. Esto lo comento porque muchas veces en nuestro caminar con Dios sucede algo que no nos gusta, o un problema, o una situación difícil, y hacemos berrinche y somos tentados a dejar al Señor y volver atrás. Bueno, eso pasa en otra iglesia con otras personas, no ustedes que están aquí hoy, este domingo, pero a veces sucede eso. En nuestras vidas suceden cosas que no nos gustan y la verdad es que hacemos un berrinche o somos tentados a volver atrás. Pero a fin de cuentas, si tú has pensado esto, has llegado a la misma conclusión que yo llegué. ¿A dónde vas a ir? Sin el Señor, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué lugar puedes ir a encontrar ayuda para salir adelante si no es con el Señor? Y vas a decir lo mismo que dijo Pedro también, pero está en Juan 6, 67, 68. Jesús le dijo a Pedro, ¿también ustedes se quieren marchar? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso no se fue. Quizás tú alguna vez has sido tentado para volver atrás. Y el título de esta mañana, de esta enseñanza, es precisamente ese. Toma notas, apúntalo. Es no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, hoy vas a salir por esa puerta con una firmeza en tu corazón y entender por qué es importante que cuando venga la tentación de volver atrás, tú vas a decir, no voy a volver atrás. Y vamos a continuar ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, por favor. Si tienes tu Biblia, ahí acompáñame. Y antes de leer, te quiero conectar con el contexto de la carta. Eso es importantísimo para que puedas entender la esencia del pasaje. Recuerda que el apóstol Pedro le está escribiendo esta carta ¿a quién? ¿Alguien me recuerda? ¿A quién? ¿A su mamá? No. ¿A quién? A los cristianos que estaban siendo perseguidos, tuvieron que salir de sus hogares, de sus lugares y dejaron todo, viviendo un caos, una crisis. Y entonces Pedro les escribe esto, no vuelvan atrás. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el que yo pase por una crisis a que tú me digas no vuelva atrás? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando pasamos por crisis, viene el tentador para que tú y yo volvamos atrás, a la vida que llevábamos antes de conocer al Señor. Eso sucede con la mayoría de los cristianos. Y eso mismo te dice el Señor hoy, te va a decir a través de esta carta. No importa qué tan grande sea tu problema, tu crisis o tu adversidad, no vuelvas atrás. Justamente ayer estaba platicando con Pastor Valerio de un caso de un matrimonio que tiene problemas y que el esposo estaba tentado y quería hacer locuras y volver a su vida de antes, donde tomaba, donde iba con mujeres, donde hacía muchas cosas que destruían su vida antes de conocer al Señor. Y viene esa tentación, quizás te ha pasado a ti. Si te ha pasado, trae la memoria, porque eso Dios te va a hablar. Y si no, toma nota porque te va a pasar, vas a ser tentado a volver atrás. No levantes tu mano, pero yo estoy seguro que aquí hay varias personas que en su caminar hasta hoy han sido tentados a volver atrás a la vida que llevaban antes. Entonces, no vuelvas atrás a esa vida donde te sacó el Señor. No caigas en esta trampa. No hay nada bueno para ti ahí. Vas a acabar más miserable que nunca si regresas atrás. Ahí en tu Biblia vamos a leer el versículo 14 del capítulo 1 y el último versículo que hoy vamos a estudiar es el del capítulo 2, el versículo 3. Los dos los vamos a leer. Te vas a dar cuenta cómo Pedro hace su introducción y su conclusión con esos dos versículos. Léelo junto conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro 1:14. ¿Ya estás ahí? Amén. Si no traes Biblia, te animo a que traigas Biblia. En esta
reunión usamos la versión Reina Valera 60. Es diferente a la que usamos en la televisión, pero es muy similar. Dice el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y bríncate al capítulo 2, versículo 3. Y dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora léelo al revés. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Si tú realmente eres un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, si tú realmente has decidido seguir a Jesucristo y has probado la bondad del Señor en tu vida, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces no te conformes, no quieras regresar a vivir como antes, a los deseos que tenías antes. ¿Alguien se acuerda de su vida de antes? Yo me acuerdo y me pongo a llorar. Porque una vida miserable la que yo llevaba antes de conocer al Señor, llena de confusión, de vacío, de vicios, de depresión, de ansiedad, de mucho dolor y sufrimiento, de desesperanza. Esa es una vida a la que yo nunca quiero regresar, ¿verdad? Yo creo que tú tampoco. Y más ahora que has conocido la bondad del Señor. ¿Alguien ha conocido la bondad del Señor en su vida? ¿Cómo dejar ese dulce néctar que nos alimenta todos los días y nos llena de tanta paz, verdad? Entonces, cuando dice Pedro, no te conformes a los deseos que antes tenías, significa amoldarse, significa una forma parecida o la misma apariencia o condición. Es decir, no te hagas a lo que eras antes, no seas como eras antes de conocer al Señor. Eso está diciendo específicamente. Para que lo puedas entender, te lo pongo con este ejemplo, de esos que no sucede aquí, pero hay gente que hace dieta y pasan 3 meses y dices, ya tengo 3 meses de dieta, y uno no dice nada, pero piensa, no veo ninguna diferencia, ¿verdad? Pero pasan 3 meses y no, te ves igualito, ¿verdad que sí? Bien, hay gente que viene y me dice, tengo 5 años de cristiano, y yo lo conozco desde antes y pienso más bien y digo, no veo ninguna diferencia. Pero eso no sucede aquí, eso sucede en otra iglesia, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Pedro. No puede ser que ahora que has probado la bondad del Señor, seas exactamente igual a antes de conocerlo y vivas igual y practiques lo mismo. No hay ni un cambio. Encuentra las diferencias, no hay ninguna, ¿verdad? El antes y el después de Cristo. No puede ser esto, dice Pedro. No te conformes. En la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que usamos en la televisión, estos versículos dicen esto, para que lo podamos entender un poquito mejor. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora han probado la bondad del Señor. Amén. Así que, iglesia, si hoy quieres entender algo claro que el Señor te está diciendo y llegas a tu casa y te digan, ¿qué te habló el Señor? Una frase muy sencilla: no vuelvas atrás. No vivas, no practiques cosas que practicabas antes de conocer al Señor. Esa vida llena de pecado, llena de miseria que vivíamos, no tiene por qué volver. Esos pensamientos que a veces regresan, esos impulsos que a veces quieres volver a tener, tienes que dejarlos atrás. Como dijo alguien, el viejo hombre fue crucificado, pero ya me di cuenta que a veces se quiere bajar de la cruz. No tienes que dejar que baje de ahí, ¿verdad que no? Tienes que vivir diferente. Entonces, esto combínalo con el contexto de la carta: crisis, caos, sufrimiento, situación difícil. Exacto, no es algo ajeno a nosotros, es exactamente lo que sucede con nosotros. Cuando pasas por una crisis, por un momento difícil, entonces tiendes a querer regresar. El diablo te tienta para que vuelvas a tus viejas prácticas. No sé si a alguien le ha pasado, pero yo creo que sí. Por ejemplo, otro ejemplo que no le puse en la pantalla, pero ahorita me acordé, es esas personas que cuando sufren, que cuando les pasa algo y lloran, comen mucho y buscan la nieve en el refrigerador, ¿no? Y ahí se empiezan a comer, es decir, se dejan caer y empiezan a los excesos y empiezan a hacer algo que no les beneficia, porque la misma crisis, el mismo problema te empuja hacia allá, ¿verdad que sí? Exactamente eso sucedía hace miles de años, cuando estos cristianos andaban huyendo, sufriendo, y aparte iban a lugares
donde quizás ahí no eran cristianas la gente, eran otras ciudades, lejos de su ciudad. Entonces estaban muy vulnerables y expuestos a poder tomar y amoldar cosas que hacía la gente que no le agradaban a Dios. ¿Verdad que sí? O típico el hombre que antes iba a las cantinas, antes de ser cristiano, y ahora que ya es cristiano tiene un problema con su esposa o lo que sea, ¿y qué crees que viene a su mente y la tentación? Ve al bar, ve a la cantina, échate una cerveza para que te ayude con tu pena, con tu dolor, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pedro, o Dios a través del apóstol Pedro esta mañana. ¿Sí está claro? Esa palabra de conforméis también la usa Romanos 12, el apóstol Pablo. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten. Esta palabra imiten es la misma que conforméis. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes qué sucede cuando vienes a la iglesia? Que estás ahí sentado escuchando la palabra verso a verso. ¿Sabes qué está sucediendo? Está cambiando tu manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como cambia tu vida, porque lo que piensas es lo que eres y lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante la palabra de Dios en tu vida. Hoy vas a aprender algo que va a transformar y va a cambiar tu manera de pensar. Entonces, no vuelvas atrás, aunque estés en una crisis e inestabilidad. Esta es la palabra clave, inestabilidad. Estás inestable por lo que sucedió, estás vulnerable para querer volver atrás. Eso pasaba con esos cristianos, eso pasa contigo y conmigo, ¿verdad que sí? Entonces tienes que tener claro esto, cambiar tu manera de pensar al respecto. No te va a llevar a nada bueno, es una tentación que va a destruir tu vida y va a ser más miserable inclusive que antes de que conocieras al Señor. La persona más miserable que hay en esta tierra no es un incrédulo, no es una persona que no conoce al Señor. La persona más miserable que hay en este mundo es alguien que ha conocido la bondad del Señor y está lejos del Señor porque sabe y ha experimentado y sabe lo que dejó y se siente miserable. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí no hay nadie así, pero en otras iglesias lo han experimentado. Entonces, aunque sea difícil, no retrocedas, cristiano. Aunque estés pasando por una crisis, no retrocedas, aunque te duela, aunque estés enfermo, aunque hay problemas en tu matrimonio, no retrocedas, no caigas en la tentación. Eso es lo que te está diciendo hoy Dios a través de esta carta. Así que en lo que sigue, apunta esto por favor, 3 razones por qué no volvemos atrás. 3 razones por qué no volveremos atrás. Pedro desarrolla estas 3 razones después de haber dejado claro, les va a decir ahora a estos cristianos, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a volver atrás? ¿Estás listo? Vamos a leer. Antes de decírtelo, esas 3 razones las vamos a aprender con 3 palabras que te las voy a decir de una vez para que las apuntes. Vamos a aprender estas 3 palabras que van a resumir estas 3 razones: coherencia, congruencia y consistencia. Coherencia, congruencia y consistencia. Esas son las 3 razones por qué no vamos a volver atrás. Y vamos a explicarlas una por una porque así nos va a llevar el texto. Vamos a leer por favor los siguientes 2 versículos, el 15 al 17. Ponle mucha atención a la razón que Pedro nos da por qué no volveremos atrás. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro está diciendo, no puedes volver atrás. No puedes porque tú le perteneces a Dios. Sería una total incoherencia decir que tú amas a Dios viviendo y practicando cosas que le ofenden, ¿verdad que sí? Esta es la primera razón por qué no volveremos atrás y es coherencia, por amor a Dios, porque amamos a Dios, independientemente de nuestras crisis, nuestros problemas, nuestras tentaciones. Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Yo no pudiera vivir así, yo no pudiera vivir como antes vivía, porque amo a Dios. Entonces, cuando digo coherencia, para que quede claro, es una relación lógica entre 2 partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellos. Hay una conexión.
Esas dos partes eres tú y Dios. Yo no puedo vivir algo en contra de como Dios establece porque yo le pertenezco a Él. ¿Sí me explico? Le pertenezco a Él. Entonces, en resumen es vivir de acuerdo a quién le perteneces. Eso es coherencia. La relación entre dos partes, Dios y yo. Yo no puedo volver atrás, no puedo vivir como antes porque yo le pertenezco a Dios. Y si hay algo claro en mi vida, es eso, ¿verdad? Que yo le pertenezco al Señor. Entonces yo no puedo vivir como antes porque yo le pertenezco a Él. Sería una incoherencia. Entonces, en el versículo 15 y 16 dice la Nueva Traducción Viviente: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Por eso dice: sed santos porque yo soy santo. Él es santo, en Él no hay pecado. Él es puro, sin mancha. ¿Cómo voy a vivir una vida llena de pecado y de mancha y decir que le pertenezco a Dios y que amo a Dios? Esto es algo bien importante, iglesia, porque la religión nos ha perjudicado tanto que nos ha enseñado que sí se puede hacer eso, que puedes tener dos vidas: la vida del domingo, donde vienes, sí, Señor, te amo, y la vida de lunes a sábado, donde vives como si Dios no existiera, o peor. No existe eso. Un verdadero hijo de Dios que le pertenece a Dios no puede estar viviendo, practicando situaciones que ofenden a Dios. Estoy diciendo practicando, porque todos pecamos, ¿verdad que sí? Pero de una manera aislada y te arrepientes. Pero aquel que continúa con el pecado y sigue viviendo en él sin que nada le incomode, ¿cómo puede decir que le pertenece a Dios y que ama a Dios? Es una incoherencia, ¿verdad que sí? Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Eso está duro, pero lo bueno es que es la Biblia y no son mis palabras. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Esa palabra si somos amigos de Dios, significa comunión con Dios. Si alguien dice: yo tengo comunión con Dios, yo amo a Dios, Él es mi amigo, yo camino con Él, yo oro, sí, Diosito, yo te amo, y vives una vida practicando cosas que Él mismo reprueba, que Dios reprueba, eres un mentiroso, no obedeces a Dios, nomás es de palabras. Es una incoherencia, así es. Yo no pudiera vivir así. Ahora, en el versículo 17 dice, en la Nueva Versión Internacional: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Está diciendo Pedro: ya que ustedes invocan a Dios, es decir, ustedes oran a Dios, ustedes creen en Dios, ustedes le pertenecen a Dios, bueno, pues vivan de acuerdo a eso, con un temor reverente, si no sería una incoherencia. Entonces, para que te quede claro, te tengo un ejemplo. Un ejemplo de cómo alguien que le pertenece a alguien está practicando algo que va en contra de a quien le pertenece. Este es el último día de trabajo de este joven. Trabaja en esa compañía de sodas, está uniformado de esa compañía de sodas, va en un auto de esa compañía de sodas y está tomando una soda de la competencia. ¿Lo ves? ¿Eso es qué es? Incoherencia. Si le pertenece a esa compañía, si es parte de esa compañía, ¿cómo estás tomando la soda de la otra? ¿Verdad? No digo marcas porque eso se está grabando. Pero eso es una incoherencia. ¿Sabes qué? Es chistoso eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sabes que nuestra vida a veces es chistosa también? Ya no se rieron. Pero a veces nos vemos así, diciendo: yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo pertenezco a Dios, pero estoy tomando esa soda. Estoy practicando cosas que el que te ve te toma una foto y dice: ¿qué onda con esta incoherencia de este amigo? ¿Verdad? Bueno, eso sucede en otra iglesia, no aquí. Pero ¿cuál es nuestra meta en este punto? Apunta este versículo porque esta es nuestra meta. Es el Señor Jesús. En Juan 14, 8 y 9, mira lo que sucede en la nueva versión internacional. Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le contesta Jesús, me encanta esa versión: pero Felipe,
tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús le está contestando, ¿verdad que sí? Y me encanta, el Señor Jesús dice, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos exactamente coherentes, lógicos, es lo mismo, vivimos en lo mismo, somos el mismo, ¿verdad que sí? Bien, nuestra meta es que alguien, cuando te vea a ti, vea a Jesús, ¿verdad? Eso sería coherente. Pero si te ve a ti, bueno, no a ti, si ve a una persona de otra iglesia y ve a un demonio y dice que es cristiano, es una incoherencia. Muy bien. Sí, no podemos volver atrás porque sería una incoherencia. Le pertenecemos a Dios y viviremos de acuerdo a ello. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Bien, vamos a leer por favor del 18 al 21. Dice ahí mismo, 1 de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mira el 18 otra vez. Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo puedes ir en contra de eso? ¿Verdad? ¿Cómo puedes volver atrás e ignorar el gran precio que se pagó por ti y por mí? ¿Verdad que sí? Bien, pero aquí estamos hablando de una relación en lo que tú eres, en lo que Dios ha hecho en ti. Primero, no vuelves atrás porque amas a Dios, porque le perteneces a Dios. Pero aquí estamos hablando ahora que no volverás atrás por lo que tú eres, por lo que Dios ha hecho de ti. ¿Cuántos dicen amén? La segunda razón por qué no volveremos atrás es por congruencia, por amor a lo que Dios ha hecho en mí. Por congruencia, por amor a lo que Dios ha hecho en mí. Congruencia significa una relación lógica entre las acciones de una persona y aquello que predica o aquello que es. Es decir, no hay una contradicción. Y esto también es algo muy importante que se da mucho en la religión, una contradicción de lo que dices o lo que eres y lo que haces. ¿Verdad que sí? ¿Por qué yo, Hugo Limón, nunca voy a volver atrás? Porque yo ya no soy el de antes, porque hubo un cambio en mí, porque Él me rescató de mi vana manera de vivir con un precio súper alto que fue la sangre de Jesús. No puedo ignorar eso y simplemente regresar atrás por un berrinche o porque me siento mal. Es decir, es vivir de acuerdo a lo que eres. Primero era vivir de acuerdo a quien le perteneces, ahora es vivir de acuerdo a lo que eres. Dios hizo una obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y esa obra que hizo en ti no fue barata, fue carísima, fue la sangre de Jesús. ¿Cómo puedes ignorar eso y volver atrás? Sería una incongruencia. Entonces, se pagó un precio muy alto, no puedes vivir así. Yo creo que aquí, si hay muchos o ustedes son hijos de Dios y ustedes han experimentado eso. Cuando has practicado cosas de tu vida pasada, sabes que no eres para estar ahí, te sientes incómodo. Exactamente, sabes que es una incongruencia lo que estás viviendo. No va de acuerdo a lo que tú eres, no perteneces a ese lugar. Cuando yo recién me hice cristiano, que nací de nuevo realmente, todavía tenía prácticas en mi vida que le desagradaban a Dios, pero ¿sabes qué? Cuando iba en mi tiempo no le decíamos antros. A ver, los que ya son de mis tiempos, ¿cómo le decíamos? Exacto, así saben. Las discos, ¿verdad? Y cuando iba y ya era cristiano, nacido de nuevo, yo decía, yo no pertenezco a este lugar. Ya no es lo mismo, no puedo disfrutar esto. ¿Te ha pasado alguna vez? Claro, porque ya no eres el mismo. Sería entonces una incongruencia. Para que quede claro esto, te lo explico con este ejemplo. Había un hombre que se llamaba Chuy y su esposa se llamaba Vero. Lo bueno es que no están aquí, pero lo van a ver en la grabación. Entonces era un domingo en la mañana
Y Chuy estaba bien dormido. Y Vero se despertó y dijo, hey, amor, levántate, hay que ir a la iglesia. Se nos va a hacer tarde. Y Chuy le dijo, yo no voy a ir a la iglesia ahora. Y Vero sorprendida, ¿cómo que no vas a ir a la iglesia? Sí, te voy a dar 2 razones, le dijo Chuy, ¿por qué no voy a ir a la iglesia hoy? Número 1, porque la gente de la iglesia no me cae bien. Y número 2, porque a la gente de la iglesia yo no le caigo bien. Y Vero sorprendida le dice, te voy a dar una buena razón porque sí tienes que ir a la iglesia. Tú eres el pastor. Ok, es una broma. Ok, Chuy ama muchísimo a la gente de Calvary de Culiacán y la gente lo ama a él. Pero sería una incongruencia. Él es el pastor y no ir a la iglesia y no amar la iglesia, ¿verdad que sí? Bien. Pues ya que se rieron, ahora sí, como decía un maestro, tú haz que se rían, porque así se relajan y luego le tiras un tablazo, decía él. Ahí te va el tablazo. Muchas veces somos tentados a hacer cosas que son una contradicción de lo que somos. Uy, yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces somos tentados a hacer cosas que son una contradicción con lo que somos, ¿verdad que sí? Bueno, por lo menos pasa en otra iglesia, allá en el Calvary de Culiacán Pero esos versículos 18 y 19, mira cómo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Cómo podemos ir en contra de eso? ¿Cómo puedes ignorar lo que Él hizo por ti? ¿Cómo puedes ignorar el precio de sangre que se pagó por ti para que vuelvas atrás? ¿Verdad? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no podemos vivir como otra cosa que no sea eso, como hijos de Dios. ¿Verdad? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En resumen, si tú realmente eres un hijo de Dios, no puedes volver atrás. No puedes vivir como vivías antes, porque hay algo dentro de ti que te va a golpear. Tú naciste de Dios, la simiente de Dios, la palabra en griego ya saben que es esperma. El esperma de Dios, espiritualmente tú naciste de Dios, eres un hijo de Dios. Y si tú regresas atrás, obviamente vas a sentirte que es una incongruencia, es una incoherencia y que no perteneces a ese lugar. Vas en contra de lo que tú eres. Es una contradicción, ¿verdad que sí? Independientemente cómo te sientas, independientemente de lo que suceda en tu vida, eres lo que eres. Y no puedes negar eso. Y regresar y volver atrás es una afrenta gravísima a lo que tú eres. ¿Cómo puedes vivir así? Si hay alguien que pueda volver atrás y quedarse a vivir ahí, nunca fue hijo de Dios. No estuvo la simiente de Dios en él. Porque aquí está claramente, el que tiene la simiente de Dios no puede permanecer allí. No puede permanecer ahí. Necesita arrepentirse y regresar porque se va a estar muriendo porque es una incoherencia, una incongruencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no podemos volver atrás, sería una incongruencia total con lo que somos. Así que, cuando pases por momentos de crisis, no caigas en la puerta falsa de salir huyendo y regresar a tus vicios pasados. Anótalo en tus notas. Te va a servir si es que no te está sirviendo ahorita. Eso sucede. ¿Sabes qué? Es una artimaña vieja del diablo. Lo ha intentado y lo ha aplicado a todos los hijos de Dios en algún momento. Sucede en tu vida algo y como que medio te rebelas y haces berrinche. Y el diablo aprovecha eso para susurrarte en tu oído para que regreses a practicar vicios pasados. Y así es como se dan muchas recaídas, ¿verdad? Y cuando haces una recaída y tú ya probaste la bondad del Señor, es una miseria de vida. No puedes volver atrás. Si eres un hijo de Dios, no puedes volver atrás. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 22 al 2:2. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora que está tratando Pedro, ahora está hablando de los demás. Si te fijas ahí, amor fraternal. No, y luego dice más abajo, no seas hipócrita, envidioso. Está hablando de que cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, eso se ve con los demás, ¿verdad que sí? Es un fruto que se ve con los demás. Por eso, la tercera razón por qué no volveremos atrás es por consistencia, por amor a los demás. Consistencia, por amor a los demás. Y esto es algo que sirve mucho y muchos padres me van a entender. Quizás tú como papá, que eres un cristiano, hijo de Dios, a veces has sido tentado en volver atrás. Pero no lo has hecho en una de tantas razones por tu familia, por tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es porque realmente dices, yo no puedo decir que soy cristiano, que amo a Dios, que Dios ha cambiado mi vida y practicar cosas del pasado. Sería inconsistente con los demás, con los que me rodean. Consistencia significa continuadamente estable o mantenerte en la misma posición, demostrando quién eres por tus frutos. Eso es bien importante, porque si quieres conocer a un verdadero hijo de Dios, nomás espera. No tienes que hacerle preguntas, no tienes que ver si se sabe la Biblia. No, nomás espera un tiempo y te vas a dar cuenta. Si es consistente y constante y se mantiene en el Señor por muchos años o en toda su vida, es un hijo de Dios. Pero hay muchos que no son hijos de Dios y pasa el tiempo y luego muestran quiénes son y se van atrás, vuelven atrás. Entonces, esto está hablando de vivir amando a las personas que nos rodean. Eso es consistencia. Es consistente con lo que creemos, con lo que somos, con a quién le pertenecemos. Vivir amando a los demás y dando fruto para el Señor. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Me encanta esa definición del apóstol Juan. No puedes decirme que tú eres un hijo de Dios y que amas a Dios y todo y aborreces a tu hermano en la fe que está aquí y eres alguien odioso. Es decir que amas a Dios pero no amas a sus hijos es una inconsistencia. En el versículo 22, en la Nueva Versión Internacional dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Sabes por qué no vuelvo atrás? Por el versículo 24 también. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Toda esa vida pasada, siguiendo esos ideales y propósitos, son ideales y propósitos vacíos que a fin de cuentas van a terminar marchitos, destruidos, no van a permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a regresar a esa vida. Entonces, ¿cómo voy a ser consistente con mi amor por Dios y con lo que soy? Como dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2, que te lo pongo en esta versión. Abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia, y deseando con ansias la leche pura de la palabra de Dios, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Apunta ese versículo en esa versión o tómale foto. ¿Sabes por qué? Esto que ves en la pantalla es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Esto es la esencia de un hijo de Dios. Cuando tú naces de nuevo, practicas estas cosas. Por un lado, es negativo. Abandonas tu vida pasada. No vuelves atrás. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia, ¿siguen todavía aquí? Y por el otro lado, lado positivo, ahora deseas y anhelas con ansias ¿qué? La palabra de Dios. Tienes hambre por esta palabra de Dios como un niño recién nacido quiere leche. Así vas a crecer en tu salvación. Entonces, por un lado, abandonas tu vida pasada, no vuelves atrás, ya no quieres ser como antes. Y por otro lado, persigues, anhelas y deseas conocer al Señor y tienes hambre de este libro como un niño quiere comer leche para poder crecer. Y tú en tu salvación. Es una evidencia de que has nacido de nuevo. Aborreces el pecado, aborreces tu vida pasada
y anhelas, tienes hambre del Señor y de su palabra. Esas dos cosas se dan en un verdadero hijo de Dios, que yo sé que tú lo has experimentado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, me gusta ponerles muchos ejemplos. ¿Cómo puedes identificar el trigo y la cizaña? Son muy parecidos. ¿Alguien me puede decir? Exacto. ¿Cómo puedes identificar el trigo y la cizaña? El tipo de raíz se parece, pero son distintas. Muy bien. Por lo tanto, su proceso de crecimiento se enredan para confundir la palabra de Dios. Correcto. Y cuando pasa el tiempo, puedes ver esto. Pasa el tiempo y el trigo sigue erguido, al revés. La cizaña sigue erguida y el trigo hace esto porque tiene fruto y pesa. Esa es la diferencia. Por eso en la Biblia el Señor Jesús compara a un cristiano verdadero como trigo y a la cizaña, que es una hierba o mala hierba, como quieras decir, que es muy parecida con los que no son cristianos, falsos cristianos. Pasa el tiempo y el cristiano verdadero da fruto, pero el falso no. Y ahí se ve la diferencia. De hecho, en esta parábola del trigo y la cizaña, cuando los dos son brotes nuevos, el Señor dice: no quites la cizaña porque te puedes confundir con el trigo. Espera un tiempo. Y en el fin de los tiempos, claramente la cizaña va a permanecer erguida y el trigo va a estar así. Entonces es muy fácil identificar la diferencia. Ahora, con ese ejemplo te pregunto, ¿cómo puedes identificar un verdadero y un falso hijo de Dios? Porque existe eso. ¿Cómo puedes identificarlo? Con el tiempo igual, así es. Consistencia. Con el tiempo, un verdadero hijo de Dios se mantiene consistente en lo que cree y da fruto. Y uno que no es, obviamente, vuelve atrás. Un verdadero hijo de Dios no vuelve atrás. Así es. Un verdadero hijo de Dios no vuelve atrás. Otro ejemplo, ahí puedes ver un dorado que yo saqué y se lo presté a Eladio para que tomara la foto. Nos gusta mucho pescar. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo identificas a un verdadero pescador? Cuando hemos ido a pescar, muy bien, cuando hemos ido a pescar y que invitamos a hombres que nunca han ido, me gusta analizar esto. Es muy fácil saber quién es apasionado por la pesca y quién no. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, si es un mal día de pesca y caluroso después de las 11 de la mañana. El que no es pescador ya no aguanta, se está quejando y ya se quiere regresar. Pero el apasionado por la pesca no le importa eso y puede estar todo el día ahí buscando su presa, ¿verdad que sí? Ahí está Guillermo, que es un apasionado y que ha estado todo el día ahí buscando. De hecho, Guillermo le decimos el señor de los cochis, porque saca muchos cochis, esos peces o pescados que le llaman cochis. Bien, entonces, ¿cómo identificas a un falso cristiano? Muy similar a lo que les dije. Después de un tiempo de prueba intenso, ya no aguanta, ya no quiere seguir y vuelve atrás. Y estos cristianos que están aquí, que estamos estudiando, estaban en un tiempo intenso de prueba. Entonces Pedro les está diciendo: hey, demuestra que eres un cristiano de verdad. No cuando todo es bonanza, estás en tu casa, en tu iglesia de 100,000 personas y todo muy padre. No, ahora que estás huyendo porque te quieren matar, tu vida está en riesgo, perdiste tus propiedades, tu familia tiene que huir, buscar un lugar fuera de tu ciudad. Estás sufriendo, ¿verdad? Sí. No vuelvas atrás. Demuestra que eres un cristiano de verdad. Iglesia, estamos pasando por un momento de crisis, ¿verdad? Estamos pasando por un momento muy difícil. Y sabes que el estar aquí en la iglesia, en contra de muchas opiniones que nos dicen: ¿por qué abrieron la iglesia? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque la Biblia dice que nos congreguemos y porque yo no voy a volver atrás y porque si la Biblia dice eso, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si es un tiempo de prueba, ahí vas a demostrar que realmente eres un hijo de Dios. Porque el que era alguien falso, después de un tiempo de prueba intenso, vuelve atrás. De hecho, esas son la intención de las pruebas muchas veces, probar si realmente somos auténticos. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesús. No desistió y nunca volvió atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y su tiempo de prueba fue muchísimo, infinitamente más intenso que el nuestro. Hebreos 12:3, para terminar, dice: si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados,
piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Él no desistió. Él no volvió atrás. Amén. Vimos 3 razones por qué no vamos a volver atrás. Número 1, por coherencia, por amor a Dios. Número 2, por congruencia, por amor a lo que Dios ha hecho en mí. Y número 3, por consistencia, por amor a los demás. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por cada persona que hoy está aquí. Yo bendigo sus vidas y sus corazones y te ruego especialmente, Dios, que cuando venga el momento de la tentación de volver atrás o de practicar cosas que practicábamos antes, vicios pasados, esta palabra, Dios, pueda traerles un impulso, que pueda traerles fe y fortaleza y firmeza para que independientemente de la vida que estén llevando, no vuelvan atrás, Dios. Yo bendigo sus corazones, bendigo sus vidas. Te doy gracias porque has puesto en ellos esa firmeza de amarte y de permanecer contigo en las buenas y en las malas y de no volver atrás. Ahí donde estás, ora a Dios. Ora a Dios y dile: Señor, yo no voy a volver atrás, independientemente de lo que suceda. Yo voy a ser coherente, congruente y consistente contigo, Señor. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a los que nos visitan hoy por primera vez o a las personas que aún no han rendido su vida a Jesús. Yo te invito a que tomes una decisión de rendir tu vida a Jesucristo, de arrepentirte de tus pecados y dejar atrás esa vida y dejar que el Señor transforme todo tu corazón y todo tu ser, y vas a poder disfrutar la mejor vida que puedas tener. Y no nada más aquí en la tierra, sino en la eternidad. Así que yo te invito a que tomes una decisión, si nunca lo has hecho, de entregar tu vida a Jesucristo. Y si lo quieres hacer, quiero orar por ti. Pero para saber quién eres, si quieres tú tomar esa decisión hoy por primera vez, por favor me lo puedes indicar con tu mano levantada para saber por quién voy a orar. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, alza tu mano si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo y dejar tu vida anterior atrás. ¿Habrá alguien hoy que quiera arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesús por primera vez? Si puedes levantar tu mano, por favor, para orar junto contigo. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer por primera vez aquí?